Dios es amor. Entonces, ¿por qué hay tanto mal? Pregunta. Grandes perspectivas estas, fascinantes, y que para los creyentes serán además confirmación de su esperanza. Sin embargo, no podemos ignorar que en todos los siglos, a la hora de la prueba, también los cristianos se han hecho una pregunta que atormenta. ¿Cómo se puede seguir confiando en Dios que se supone Padre misericordioso? En un Dios que, como revela el Nuevo Testamento y como usted repite con pasión, es el amor mismo. A la vista del sufrimiento, de la injusticia, de la enfermedad, de la muerte, que parecen dominar la gran historia del mundo y la pequeña historia cotidiana de cada uno de nosotros? Respuesta. Stat crux dum volmitur orbis. La cruz permanecerá mientras el mundo gire. Como he dicho antes, nos encontramos en el centro mismo de la historia de la salvación. Usted no podía naturalmente dejar de lado lo que es fuente de tan frecuentes dudas, no solamente ante la bondad de Dios, sino ante su misma existencia. ¿Cómo ha podido Dios permitir tantas guerras, los campos de concentración, el holocausto? El Dios que permite todo esto es todavía de verdad amor, como proclama San Juan en su primera carta. Más aún, ¿es acaso justo con su creación? ¿No carga en exceso la espalda de cada uno de los hombres? ¿No deja al hombre solo con este peso, condenándolo a una vida sin esperanza? Tantos enfermos incurables en los hospitales, tantos niños disminuidos, tantas vidas humanas a quienes les es totalmente negada la felicidad humana corriente sobre la tierra, la felicidad que proviene del amor, del matrimonio, de la familia. Todo esto junto crea un cuadro sombrío que ha encontrado su expresión en la literatura antigua y moderna. Baste recordar a Fyodor Dostoyevsky, Franz Kafka o Albert Camus. Dios ha creado al hombre racional y libre, y por eso mismo se ha sometido a su juicio. La historia de la salvación es también la historia del juicio constante del hombre sobre Dios. No se trata solo de interrogantes, de dudas, sino de un verdadero juicio. En parte, el veterotestamentario libro de Job, que es el paradigma de este juicio. A eso se añade la intervención del espíritu maligno. Con perspicacia aún mayor, está dispuesto a juzgar no solo al hombre, sino también la acción de Dios en la historia del hombre. Esto queda confirmado en el mismo libro de Job. Scandalum crucis, el escándalo de la cruz. En una de las preguntas precedentes planteó usted de modo preciso el problema. ¿Era necesario para la salvación del hombre que Dios entregase a su Hijo a la muerte en la cruz? En el contexto de estas reflexiones es necesario preguntarse, ¿podía ser de otro modo? ¿Podía Dios, digamos, justificarse ante la historia del hombre tan llena de sufrimientos de otro modo que no fuera poniendo en el centro de esa historia la misma cruz de Cristo? Evidentemente una respuesta podría ser que Dios no tiene necesidad de justificarse ante el hombre. Es suficiente con que sea todopoderoso. Desde esa perspectiva, todo lo que hace o permite debe de ser aceptado.
Esta es la postura del bíblico Job. Pero Dios, que además de ser omnipotencia, es sabiduría. Y repitámoslo una vez más. Amor. Desea, por así decirlo, justificarse ante la historia del hombre. No es el absoluto que está fuera del mundo y al que por tanto le es indiferente el sufrimiento humano. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, un Dios que comparte la suerte del hombre y participa de su destino. Aquí se hace patente otra insuficiencia, precisamente la falsedad de aquella imagen de Dios que el iluminismo aceptó sin objeciones. Respecto al Evangelio, eso constituye un evidente paso atrás, no un paso en dirección a un mejor conocimiento de Dios y del mundo, sino un paso hacia su incomprensión. No, absolutamente no. Dios no es solamente alguien que está fuera del mundo, feliz de ser en sí mismo el más sabio y omnipotente. Su sabiduría y omnipotencia se ponen, por libre elección, al servicio de la criatura. Si en la historia humana está presente el sufrimiento, se entiende entonces por qué su omnipotencia se manifiesta con la omnipotencia de la humillación mediante la cruz. El escándalo de la cruz sigue siendo la clave para la interpretación del gran misterio del sufrimiento que pertenece de modo tan integral a la historia del hombre. En eso concuerdan incluso los críticos contemporáneos del cristianismo. Incluso esos ven que Cristo crucificado es una prueba de la solidaridad de Dios con el hombre que sufre. Dios se pone de parte del hombre, lo hace de manera radical. Se humilló a sí mismo, asumiendo la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Confrontar Filipenses 2, 7, 8. Todo está contenido en esto. Todos los sufrimientos individuales y los sufrimientos colectivos, los causados por la fuerza de la naturaleza y los provocados por la libre voluntad humana, las guerras y los gulag y los holocaustos, el holocausto hebreo, pero también, por ejemplo, el holocausto de los esclavos negros de África. It's